El cubismo fue un movimiento artístico desarrollado entre 1907 y 1914. Nacido en Francia y encabezado por Pablo Picasso, Georges Braque, Jean Messinger, entre otros. Es una tendencia esencial, ya que da pie al resto de las vanguardias europeas del siglo XX. No se trata de un ismo más, sino de la ruptura definitiva con la pintura tradicional. El término cubismo fue acuñado por el crítico francés Louis Bousselix, el cual fue uno de los críticos de arte más influyentes de inicio del siglo XX. El cubismo literario es otra rama que se expresa con poesía cuya estructura forma figuras o imágenes que ejemplifican el tema. La rima es opcional, y no tienen una métrica específica ni se organizan en versos. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. En los cuadros cubistas desaparece la perspectiva tradicional. Trata las formas de la naturaleza por medio de figuras geométricas, fragmentando líneas y superficies. Se adopta así la llamada perspectiva múltiple. Se representan todas las partes de un objeto en un mismo plano. El cubismo analítico, o también denominado hermético, fue elaborado por artistas como Georges Braque y Pablo Picasso, en donde la pintura es casi monócroma en gris y ocre. Los colores en este momento no interesaban, pues lo importante eran los diferentes puntos de vista y la geometrización, no el cromatismo. Fueron elaborando un nuevo lenguaje que analiza la realidad y la descompone en múltiples elementos geométricos. De 1911 a 1914 existió el cubismo sintético. Braque, que había sido el primero en utilizar la caligrafía y que más de una vez intentó imitar la mera o el mármol, fue la persona que inició esta última fase del cubismo al realizar papier-collés. El color es más rico que en la fase anterior, como puede verse en los rojos y azules de botella de Sus, realizado en 1913 en Missouri, en la Universidad de Washington. Estas obras sintéticas son más simples, más sencillas de entender en cuanto a que son más figurativas. Se ve claramente lo que se pretende representar. Los objetos ya no se reducen a volúmenes y planos expuestos en diversas perspectivas hasta ser irreconocibles, sino que se reducen a sus atributos esenciales, aquellos que los caracteriza de manera inequívoca, sin lo cual no serían lo que son. El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de las vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de las composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. Esta técnica, iniciada por Picasso y Braque, tuvo muchos seguidores, por ejemplo, Juan Gris. Picasso fue el máximo impulsor y símbolo del cubismo. Principalmente trabajaba con dos tipos de cubismo: el cubismo analítico, en el que hace irreconocibles a las figuras, y el cubismo sintético, en el que hace planos más amplios y representa al objeto con imágenes únicas. En su obra Las señoritas de Aviñón, Picasso elimina todo lo sublime de la tradición, rompiendo con el realismo, los cánones de la profundidad espacial y el ideal existente hasta entonces del cuerpo femenino, reducida toda la obra a un conjunto de planos angulares sin fondo ni perspectiva espacial, en el que las formas están marcadas por líneas claro-oscuras. Georges Braque nació el 13 de mayo de 1882 en Argenteuil-sur-Seine, situada en una comuna denominada Isla de Francia. Fue un pintor y escultor francés y junto a Pablo Picasso fue uno de los iniciadores del cubismo. Braque tuvo unos primeros momentos fauvistas. En el verano de 1907 pinta en L'Estaque, lugar donde pintó Cézanne, una serie de paisajes lineales que ya son precubistas. Existen dos fases en su cubismo. En una primera época pinta cuadros de superficies superpuestas y planos angulares, componiendo a base de cubos, usaba pocos tonos cromáticos. Después pasó por una fase de cubismo analítico, desde 1909 a 1912, en el que los objetos quedaban descompuestos en facetas hasta el punto de ser irreconocibles. En un tercer momento cultiva el cubismo sintético, es decir, con unidad compositiva. En este tipo de cubismo, Braque genera un mayor impulso que Picasso. A la vuelta de la Primera Guerra Mundial, desarrolló un estilo propio, con forma unida al color. Representa figuras de gran tamaño
pinta algún paisaje y realiza, sobre todo, multitud de bodegones de estructura similar. Emilio Pettoruti nació en la ciudad de La Plata, Argentina, el 1 de octubre de 1892 en el seno de una familia de 2 hermanos, de los que fue el mayor. Autodidacta, que no siguió estudios regulares en ninguna disciplina, desde pequeño es alentado por su abuelo en el dibujo y la pintura. Estudió Bellas Artes en su ciudad natal, con maestros como Atilio Boveri y Emilio Coutaret, con quien aprende la perspectiva y comienza una carrera como caricaturista. En el año 1911 participó en una exposición de caricaturas gracias a una que representaba a Rodolfo Sarrat. 2 años después, una beca del gobierno de la provincia de Buenos Aires le permitió viajar a Europa. En el año 1913 también experimenta con el collage, una técnica utilizada por los vanguardistas y los cubistas para la realización de sus obras. El futurismo ya no cumplía con las expectativas de Pettoruti, y la pintura debía ser construcción y color, y el cubismo calzaba con estos requisitos permitiéndole pintar los objetos que él amaba, como sifones, instrumentos musicales, soles, botellas fruteras, entre otros elementos. Por otro lado, Juan Gris nació y vivió gran parte de su vida en Madrid. En 1906, para evitar la milicia y conocer la vida artística, se mudó a París, donde conoce a Pablo Picasso y Georges Braque. En sus primeros años parisinos, subsiste dibujando para publicaciones como Le Crack de París. Sus primeros intentos como pintor en el cubismo son en el año de 1910, cuando fue dejando gradualmente las labores de ilustración, aunque en los museos españoles existen pocos ejemplos de esta fase. El Museo Thyssen-Bornemisza de Missá posee un dibujo de 1911 que sorprende por su radicalidad. En 1912, Juan Gris da claramente el salto al cubismo con varias pinturas presentadas en el Salon des Indépendants de París. El verano de 1913 lo pasó en Céret, donde empezó a trabajar la técnica del papier collé, recortes de cartón y papel en ocasiones obtenidos de periódicos, que se pegan sobre el lienzo para combinarse con el óleo. Este fue su principal aporte al cubismo. Realizó obras como el bodegón con persiana, guitarra y pipa y el fumador.